Bueno, tengo el gustazo de presentaros a Vicente Villanueva y a Ana Fernández. Bueno, os digo que Ana Fernández Rodríguez es psicóloga especialista en clínica y certificado europeo Eurosi en clínica y salud. Trabaja desde hace más de 25 años en Psicotec, que es un centro privado que ella dirige. En el ámbito de la clínica ha sido profesora de máster de práctica clínica en salud mental y ha trabajado en el área de la violencia de la mujer. Formación musical en conservatorio profesional y formación en artes escénicas y cinematografía a través de diferentes cursos y talleres. Es coordinadora del grupo de trabajos de Psicoartaes, como bien sabéis, del COP de aquí de Madrid, donde ha organizado diversos cineforum, jornadas y cursos sobre este tema. En la actualidad coordina un ciclo de cine y psicología en la Academia de Cine llamado El Cine como espejo y modelo de nuestra vida, con coloquios de psicólogos y cineastas que ya va por la 3ª edición. Todo un éxito. Ha escrito algunos artículos sobre cine y psicología e impartido conferencias en diversas universidades sobre el papel del psicólogo audiovisual. Imparte la sección de cine dentro del curso Formación Básica para el Psicólogo Audiovisual y Escénico, que se realizará próximamente en su 2ª edición. Y bueno, hoy está aquí por la experiencia como asesora psicológica con la colaboración. Sí, en el guión de Toc Toc, ¿no? Con Vicente Villanueva. Y bueno, como decía Ana, un gustazo tenerle a Vicente aquí, que además no es la primera vez que ha estado en más ocasiones. Es un director y guionista que lleva una larga carrera como cortometrajista. Como decía Ana, para nosotros como psicólogos bastante interesante, con más de 150 premios en distintos festivales. Entre sus cortometrajes destacan El futuro está en el porno, en el 2005, Heterosexuales y casados, 2008, La rubia de Pinos Puente, 2009, o Meeting with Sarah Jessica, 2013. En 2011 debutó en el largometraje Con lo contrario al amor, producida por Antena 3 y Z Audiovisual y protagonizada por Adriana Ugarte y Hugo Silva. En el 2015 estrena Nacida para ganar, producida por Tornasol Films y Televisión y protagonizada por Alexandra Jiménez, Cristina Castaño y Victoria Abril. En el 2017 estrena Toc Toc, producida por Warner Bros. Pictures, A3 Media y La Zona, protagonizada por Paco León, Rosy de Palma, Alexandra Jiménez, Óscar Martínez, Adrián Lastra, Nuria Herrero e Inma Cuevas. En su paso por los cines, la película ha sido vista por más de 1 millón de espectadores. Y bueno, y sin más, os dejo con ellos y os deseo que disfrutéis este día. Gracias. Gracias. Bueno, pues esperad un momentito que me voy a coger unos Kleenex porque estoy constipada, que con estos cambios de temperatura que estamos teniendo, estoy acatarrada como un montón de gente ahora mismo. Bueno, yo quiero darle lo primero las gracias a Vicente por todo, porque ha sido un apoyo para nosotros prácticamente desde el principio. Hemos coincidido un montón de veces, es una persona muy abierta. Perdón, ya, vuelvo a empezar. Digo que quería darle las gracias a Vicente por haber venido, porque la verdad que es una persona que es muy abierta y nos ha apoyado mucho desde hace tiempo. Ahora estábamos repasando un poco todas las veces que habíamos coincidido, ¿no? Creo que coincidimos la primera vez en un festival de cortos. Él había venido también aquí a exponer unos cortos antes, cuando yo no era con la coordinadora, y ese día además no pude venir. Después, ya más adelante coincidimos en el Festival de Cortometrajes y luego a partir de ahí pues hubo algún encuentro fuera porque nos interesaba mucho pues charlar sobre es cuando me dijiste, que a mí me sorprendió mucho, sí,
no sé si ahora, ¿no? Que dijiste que habías usado muchas veces cortos míos con pacientes para explicar como, pues no recuerdo, como algún trastorno o algún comportamiento, y a mí eso me sorprendió, ¿no? Sí, yo te conocía por eso, porque los cortos que habíamos puesto, de hecho los pusimos por eso, porque tiene unos cortos que son siempre súper cómicos, y bueno, a mí me encanta su sentido del humor, es súper surrealista, es muy, no sé, genera unos personajes muy peculiares, pero te hacen reflexionar, porque después de toda la risa, que es tan peculiar y tan surrealista todo, o sea, después también te quedaba ahí como con una cosa de, en realidad lo que nos está contando es una cara, vamos, es como para que te quedas pensándolo, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí, por ejemplo, Heterosexuales y Casados, que lo pusimos para el curso que hicimos sobre parejas, lo hablamos de él porque es muy cómico, además también sale un psicólogo, se ríe de todo, o sea, a ver, no, es muy cómico. A mí Vicente tiene no sé si es porque somos más o menos de la misma generación, pero a mí me hace mucha gracia su humor, la verdad. Entonces, bueno, por otro lado, pues luego teníamos el corto de Eres, que yo, por ejemplo, lo he utilizado un montón también para las cosas de la identidad, ¿no? Cuando una persona pues que yo no sé cómo soy, ¿no? Cuando viene la gente a terapia está tan confusa y entonces, bueno, pues él refleja fenomenal cómo cada uno dice una cosa de ti completamente diferente, que tú estás perdido, o sea, para uno eres súper divertido, para otro eres muy serio, para otro eres no sé qué, para otro, o sea, que realmente, pues esto que estamos viendo, ¿no? Las perspectivas de la vida son plurales, son múltiples, creo que lo cuenta muy bien y además lo hace a través del humor, con lo cual tú te diviertes, te entretienes, por eso sus cortos han sido muy premiados, yo los he usado bastante. Y entonces pues ahí él se interesó, pues ¿y cómo lo usas? Pues esto, pues así, asado, y ahí ya surgieron unas sinergias, ¿no? Y sí, es como que un poco lo que surgía era que es verdad que funcionaban como comedia, pero luego a la vez, pero de una forma instintiva, ¿no? Porque yo recuerdo que también surgía, no, lo tengo así como una nebulosa, pero tú no eres psicólogo, y digo, no, pero sí, que de alguna forma ya estaba en mí como esta necesidad de funcionar, que la historia funcionara a varios niveles, ¿no? Por un lado, el que la comedia surgiera de forma desde la seriedad, pero luego dándole un peso bastante amargo, que en realidad si los analizas, mis cortos son muy, muy negros, ¿no? Muy, muy amargos, sí, y bastante profundos. Negro, sí. ¿No? Pero bueno. Sí, a mí me gustó, claro, y él decía, pues a mí la psicología siempre me ha interesado muchísimo, y entonces ya vino la primera jornada, que era cuando todavía estábamos un poco más verdes respecto a experiencias comunes y tal, todavía, porque esto va creciendo cada año. Entonces en la primera jornada ellos vinieron y nos contaron un poco su experiencia, vino también una actriz, Guadalupe Lancho, con él, y es decir, que ha habido un apoyo, por eso le estamos tremendamente agradecidos, porque no todo el mundo se abre de esa forma, y él estaba también muy interesado, y es una persona que le gusta mucho eso, lo de los distintos niveles, ¿no? Narrativos. Yo lo recuerdo que lo dijiste tú el primer día, claro, porque como Woody Allen en la película Danny Hall, ¿no? Cuando va poniendo los subtítulos por debajo lo que estamos pensando y sin embargo lo que decimos, esas contradicciones y todo eso. Bueno, pues ahí los psicólogos también hacemos mucho de esto. Entonces, bueno, pues a partir de ahí surge. Yo quería proponeros un poco, para los que no tengáis experiencias, y un poco algunas similitudes que yo he ido viendo a lo largo de estos años en lo que hacen los guionistas y lo que hacemos nosotros, ¿no? Porque, bueno, pues todos las dos partes nos interesamos por los seres humanos, por definirlos, por conocerlos, por ver sus contradicciones, sus miedos, sus deseos, ¿no? Esto lo hacemos los psicólogos en cualquier ámbito que estemos trabajando, y lo hacéis vosotros, ¿no? Y esto de coger ideas, que tú decías, cuidado con lo que le cuentas a un guionista, que es que luego eso sale ¿no? Y yo digo, pues es que efectivamente nosotros también cogemos de todos los lados. Yo cojo de aquí a allá, pues una noticia, pues mira, esta noticia que he oído hoy me ha sugerido una idea para que lo incluyo en la terapia. Todo el rato estamos haciendo cosas creativas. Yo por lo menos no sé trabajar sin creatividad en la consulta, no sé, ahora te voy a explicar esto y ahora esto, pues me aburro, 25 años, pues al final tú vas metiendo. Entonces, para explicarle esto, mira, esta metáfora, este cuento, te voy a contar un cuento de no sé quién, te voy a mandar uno por correo, te voy a mandar, mira, ve esta película y el próximo día la comentamos. En realidad estoy haciendo terapia, pero es mucho más divertido hacerlo también con esos, metiendo estas cuñitas, ¿no? Y en realidad porque en realidad el sentido de la ficción es ese. Claro. También, ¿no? Es decir, claro. que ayude a hacer de espejo y que la gente como que se vea reflejada y le dé clave sobre lo que le pasa. Efectivamente. Entonces ahí yo creo que hacemos muchas cosas. También nosotros tenemos que hacer una narración a lo largo de la terapia, ¿no? Como vosotros. Tenemos ¿cómo se llama? La presentación, nudo y desenlace, esta famosa de todos los guiones de la novela, en el guión de cine es de otra forma, pero bueno, más o menos hay esas pautas, aunque se cuente de distintas maneras, ¿no? Uh-huh. Y eso también nosotros lo hacemos. Lo que pasa es que intentamos cambiar un poco la forma de la narrativa para que la persona se cuente algo que le sirva mejor o que se sienta más capaz de hacer una transformación y se sienta mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues vosotros a través de esa imaginación
que a veces es completamente diferente de la realidad, que también a veces tiene que serlo, ¿eh? Yo no creo que siempre tenga que ser fiel a la realidad. Entonces, cuando a veces hay algo completamente, es una sugerencia sobre ¿y qué pasaría si nosotros hacemos, no, las distopías, en fin, qué pasa si esto lo llevamos a más, pues qué pasaría, pues nos hace reflexionar hacia dónde queremos ir, qué queremos. A mí me parece que la unión es en ese sentido muy interesante. Entonces, bueno, si quiere, bueno, también que tenemos el conflicto, otro tema así, el conflicto tiene que estar en Toc Toc está, y en todas las películas y todos los cortos, y nosotros también tenemos un conflicto que resolver, ¿no? A distintos niveles también, el externo, el interno, el social, el de con los demás personajes que le rodean. O sea, yo creo que hay muchísima relación. Si quieres, Vicente, yo no sé, os comento que tenemos... esta es la primera vez que nos vemos después de toda la historia. O sea, no hemos puesto en común, lo vamos a hacer delante de vosotros, lo que ha supuesto para cada uno esta experiencia. Porque no hemos querido hablar, ahora hemos estado hablando un poco de qué tal te va a ti, pero no hemos hablado de eso porque dijimos, no queremos contaminarlo para que salga más natural. Yo no sé muy bien tú, después del tiempo, si te ha dado tiempo a pensar. Si queréis, no, os cuento un poco. Decir, a mí Toc Toc es una película puramente comercial. Esa era la intención de la productora y entonces me viene a mí como un encargo. Vamos a intentar darle un poquito más de profundidad. Entonces hablé con ella para que me fuera asesorando conforme yo iba escribiendo las versiones, se las pasaba a Ana, entonces ella me iba asesorando de psicología pura y dura. Esto no puede ser porque esto no es. Con respecto a Lili, a la palilalia y ecolalia, lo que ella hacía no era eso. Sin embargo, todo el mundo como que, o lo del Tourette, espasmofilia, y eran todo palabras. Sí. Que se trataba de una forma muy superficial, y yo quería que, al ser una película, había que darle más, es decir, tenía que tener un armazón mucho más fuerte que lo de la obra, que nadie se lo plantea. El trabajo que le propuse a Ana fue, primero, el ir leyendo las distintas versiones, porque hubo bastantes. Como 6, creo, fue. Sí. Por ejemplo, en la obra de teatro, los pacientes se iban como encantados, ya está, solucionado. Y entonces yo me acuerdo que tú me dijiste, eso no puede ser, y eso está en la película como es el inicio de una terapia. Y ellos decidían, pues vamos a vernos ahora una vez al mes para seguir haciendo esta clase de ejercicios, para que sea un principio de curación, no como la obra que es como, ya está, ya se ha solucionado. Claro, y eso pues como que había que trabajarlo, ¿no? Yo recuerdo que eso era una de las cosas que me dijiste. Y luego pues yo pues también, o sea, mi idea es siempre respetar la creatividad del director, porque creo que ese es nuestro papel, y sin embargo pues plantear también qué es lo que ocurre en la realidad, que se conozca mejor cómo es la realidad de una persona con trastorno obsesivo-compulsivo, porque en realidad son personas que sufren muchísimo, y yo creo que es uno de los... Yo creo que alguna vez comentándolo en algún café decíamos que eran de los casos que más veíamos sufrir, ¿no? Porque sobre todo cuando es muy fuerte. Aquí está visto desde una perspectiva de comedia, con muchísima lejanía y ya está, pero... entonces quería... bueno, pues yo la verdad es que fue un reto, dije, tengo que hacerlo, o sea, si estamos trabajando en esto, y Vicente, le voy a estar siempre agradecida de haber dado la oportunidad de hacer de esto pues una cosa, un trabajo, porque además eso, bueno, pues normalmente los psicólogos hacemos muchísimo esto desde hace tiempo a nivel amateur, de yo le digo a un amigo y le cuento no sé qué y tal y cual, es siempre gratuito, ya sabéis que bueno, en esto, además los psicólogos somos mucho de hacer cosas todo el rato así, porque en realidad nos interesa, ¿no? Y nos gusta tanto que en el fondo hacemos mucho esto, y entonces él me dijo, no es un favor, es un trabajo, y digo, jolín, esto es maravilloso, la oportunidad, ¿no? Entonces no voy a decir que no de ninguna de las maneras. Evidentemente, siendo un TOC, siendo comedia, y después de haber visto la obra, yo estaba bastante asustada, digo, se me va a tirar la comunidad psicológica encima cuando vea la película. Pero bueno, había que hacerlo, y sabía que si no lo hacía yo, lo iba a hacer otra persona, o si no, pues se iba a hacer sin ningún tipo de asesoramiento. Con lo cual, al final, bueno, pues vas a aportar tu granito de arena. Tampoco se trata de que vamos a hacer una película sobre lo que nosotros hacemos en terapia, ¿no? Esto es una película que es de Vicente. La historia no era hacer una película sobre el TOC, era hacer una comedia donde basada, se aprovechaba que las posibilidades cómicas que para el que está fuera de eso tiene, que es por eso que funciona también la obra de teatro. Entonces no era vamos a hacer... Porque luego yo recuerdo que un día viniste a un ensayo con los actores y yo y no te conté lo que pasó después. Sí, me dijiste algo de que quedaron todos hechos polvo, fui demasiado... No, pero que de repente, como son los actores, era ahora tenemos que encontrar por qué lo hacemos.
Y entonces ya de repente empezaban a llevarlo a un lado más dramático y yo digo, no. O sea, he traído a Ana para que os explique, para que no se nos vaya la pinza, para encontrar el equilibrio, pero ¿y por qué repito las cosas 2 veces? Entonces, y yo digo, es decir, es pura comedia. Es decir, tenemos que encontrar el punto exacto de ni hacer una estupidez de película, sino, es decir, que se hable, que sea respetuosa, porque eso también generó mucha movida con esta locura que está pasando ahora, que todo el mundo se ofende por todo y parece que todos somos súper sensibles y tal, que yo alucino, ya no todo es la tiranía de lo correcto. Sin ver la película, muchísima gente empezó a decir que era ofensiva, que se reía de la gente, cuando es todo lo contrario. Ves la película, es súper blanca y es como muy... Yo creo que visibiliza la enfermedad para los que no lo conocen, y encima es que da muy buen rollo la película. Es decir, porque yo creo que se trata con... Eso yo creo que está bien reflejado, no sé qué pensáis vosotros, si la habéis visto, pero es bastante respetuosa con la enfermedad, porque luego se genera un groupie, están los típicos conflictos, pero luego es muy buen rollista, ¿no? Que eso también era una intención que está en la obra y que también era una de las bases de la película, ¿no? Que no... Es decir, no apretar para nada, y eso lo teníamos clarísimo, ¿no? Pero sobre todo lo del ensayo fue eso, que de repente todos querían encontrar la clave y me lo llevaban a un lado como más dramático, con más peso, que era como no. Es decir, y recuerdo con Uri Herrero, ¿no? Con Lili. Sí, entonces, ¿por qué lo repito 2 veces? Pero entonces exactamente como porque ayer sí me escribió luego. Y tal, a ver, es que tengo muchas dudas sobre esto, porque claro, es muy difícil, porque yo encima os dije vídeos, os puse alguno muy dramático, claro. Y digo, quiero que sepáis cómo sufre esta gente. A partir de aquí, mirad a ver lo que hacen. Pero los casos más dramáticos, a ver, que luego es lo que digo, pues, a ver, yo tenía que hacer el contrapunto, aunque entiendo que, y yo lo dije, y ahora aquí es Vicente el creativo, es su película, y es él el que tiene que deciros lo que hay, pero bueno, yo os digo lo que yo conozco, la realidad, y sí que luego me dijiste, después de que estaban encantados, pero después de que te fuiste tuve ahí algunos problemas, porque ya se me habían ido de la comedia completamente, digo, bueno, igual me he pasado, ¿no? Pero como tenía una sesión solo, yo quería decir muchas cosas, y bueno, en fin. Entonces ahí por eso estos son los yo creo que lo que más he aprendido con esto es eso, ¿no? Para mí lo que más me preocupa es cuál es el lugar, hasta dónde llegamos. Hoy venía pensando hasta dónde llega la psicología, dónde empieza la creatividad del otro, cómo se puede trabajar, en fin, esto es lo que a nosotros nos interesa, porque yo creo que hay mucha, ya digo, que creo que se puede nutrir mucho uno del otro, pero tenemos que saber encontrar el punto. Yo ponía hoy el ejemplo, venía pensando, digo, a mí esto me recuerda, por ejemplo, en psicología jurídica, cuando yo hice algunos cursos de psicología jurídica, podría poner un ejemplo similar, ¿no? Se me ocurría ese. Nosotros no decidimos, por el hecho de que vayamos como peritos en un momento determinado, el que decide es el juez es aquí el director, y nosotros solo aportamos una visión profesional de algo que él puede utilizar como convenga, ¿no? Es decir, puede hacerle caso, podemos decir que no nos ha gustado, que sí nos ha gustado, que nos ha hecho caso, pero es que no es nuestro, es suyo, la decisión es suya, ¿no? Lo digo por esto, porque a mí me generaba un poco esas cuestiones de ¿qué tiene que hacer un psicólogo en un juzgado? Tenemos que conocer el medio en el que estamos hablando, tenemos que conocer cómo funciona un juicio, quiénes son los personajes importantes, todo eso, ¿no? Para saber cuál es nuestro rol, no excedernos en el rol, no es un clínico, no es, ¿vale? Y esto es igual. ¿Qué es lo que tenemos que conocer? El mundo del cine. Si no lo conoces, si no sabes cómo hay que hacer un guión, si no te conoces los géneros, si no, tampoco cualquiera. Es decir, tenemos que conocer el ámbito, porque si no, en realidad lo que hacemos es estropear y hacer una cosa intermedia que no es ni el cine que quiere hacer el director, ni el... Yo creo que esa es la clave, vamos, mi sensación, no sé qué. Mira, es que yo creo que sí es importante estas colaboraciones, porque yo creo que la ficción se puede dividir, me lo acabo de inventar ahora, vale. Entre las historias que parten de la observación de la realidad, que es donde es importante pues eso, es decir, sin una perspectiva psicológica, o las historias que parten de la propia ficción para volver a hacerse. No sé si me entendéis. Sí, es decir, sí. Yo enseguida lo capto. Es decir, cuando hay algo que dices, hostia, esto me despierta, pues decir, porque toca cosas que tienen que ver con todos. O cuando hay obras que lo único que están haciendo es repetir clichés, ¿no? Yo eso, por ejemplo, lo veo en mucho cine español, donde los personajes se comportan como si fueran americanos. Es decir, hay una cosa autóctona de cada zona, aunque yo pienso que en el fondo todos somos iguales y en el fondo siempre pasa lo mismo, siempre hay como una cosa muy particular de cómo nos comportamos que tiene que ver con la zona de donde tú eres, y eso es muy difícil verlo reflejado, porque no se refleja. Es decir, en series de televisión y tal, siempre españolas o películas, ves a gente hablando de una manera que dices, pero si parecen americanos, así no nos comportamos nosotros, ¿no? En los diálogos, en las reacciones...
Luego, esta cosa que estábamos hablando, siempre está la presión de la protagonista tiene que ser simpática, no puede caer bien, que son cosas que vienen por parte directiva de gente que no es creativa, que han leído como 4 cosas e insisten siempre en preestablecer una serie de cosas que yo creo que están completamente equivocados. Y si alguna vez ha triunfado, pues hay que apelar a eso. No sé, pero luego hay otras cosas que de repente dices, hostia, esto me toca, pero porque me recuerda a cosas que yo he vivido, a cosas que he conocido, y ahí es donde es interesante, por eso la colaboración, ¿no?, entre la psicología y la creación de la ficción, o de pronto es puro cliché que se repite y no ves nada, ¿no? Y sucede mucho eso, ¿no? Es que últimamente estamos hablando mucho de eso, ¿no? Es decir, ves personajes y decir, es que no se comportan como si fueran de aquí. Y eso nadie lo ve o nadie lo observa, son historias que pueden funcionar perfectamente o no, pero para mí es como que marca una diferencia, ¿no? Sí. Yo, una de las... nosotros lo que hacíamos era reunirnos, ¿no? Cuando nos reunimos como 4 o 5 veces, yo creo, y hablamos un poco de lo que era, porque yo no sé si tú conocías el trastorno antes, supongo que no tenías ni idea. No, yo es que veía la obra de teatro Toc Toc y no sabía ni lo que era. No sabías ni por qué hacían eso y tal, entonces, claro. pues fue un poco, ¿no?, esto, hablar de qué es lo que hacen y qué metáforas usamos nosotros para... Era un poco cosas, era esa la idea un poco, ¿no? Que era como cómo funcionan, qué son las obsesiones, qué son las compulsiones, cómo piensa una persona con trastorno obsesivo compulsivo, en fin, cómo poder transmitir también la soledad que tienen, que ellos viven en secreto, casi siempre los TOC se descubren después de mucho tiempo, no es algo por lo que se viene así inmediatamente. Entonces, a mí una de las cosas que más me interesaba de la película, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas que hablábamos mucho, digo, Vicente, es que tienes aquí una oportunidad de que por primera vez se hable, porque el cine llega más que el teatro, claro, porque es más fácil de transmitir. Entonces decía, es una oportunidad de que haya muchísima gente que se sienta reconocida y que salga del armario. Es que no sabéis la cantidad de TOCs que hay que no están diciendo que tienen TOC, que están sufriendo esto en silencio, sin sentirse reconocidos en ninguna parte, porque es como un trastorno que da mucha vergüenza. Claro, porque yo recuerdo que al principio me costaba entender el por qué, que eso es lo que también les pasa a los actores, ¿no? Porque me decir, ¿pero por qué pasa eso? ¿Por qué lo hacen? Es decir, todos podemos tener en cierto nivel manías o... Yo la única que tengo es de llevar las llaves siempre en mi cuerpo, pero solamente es eso. No tengo es decir, que si la dejo en la mochila y la mochila está por ahí, las llaves, solo eso. Pero luego todo lo demás me resultaba bastante sorprendente, ¿no? Y era, pero ¿por qué? ¿Sabes? Sí. Sin embargo, luego, ahora yo creo que ya que con todo este proceso lo he llegado a entender, porque es verdad, conforme vas hablando, de repente que los actores tenían mogollón. A un nivel tal, pero de repente empezaban a... No, claro, es que yo hago esto y hago esto, y de repente dices, claro, esto llevado al máximo es cuando te posee y domina tu vida, ¿no? Y es cuando se convierte en una putada muy grande, claro, para que lo sufre, porque es una enfermedad seria, está claro. Y eso yo recuerdo que se lo decía al productor. Es decir, en el fondo tenemos que tener claro que es una cosa muy seria es decir, y no podemos caer en reírnos, ¿no? Claro. Es decir, nos estamos riendo con ellos. Con las situaciones, con lo que tiene de divertido del que lo ve de ¿no? fuera y dices, ¿cómo? Claro. ¿Así funcionan? Pero... Claro. Yo siempre me quedo con esa frase de Chaplin, creo que decía que la tragedia es un primer plano, y cuando abres el plano y lo ves desde lejos, ¿no? Eso es la comedia. Es verlo desde la amplitud. Cuando te centras en la persona, pues las cosas son más dramáticas, porque el sufrimiento que hay dentro y todo eso, pues es algo más de primer plano, ¿no? Entonces, bueno, esto es una mirada muy desde fuera y muy así, ¿no? Situacional. Pero sí que yo recuerdo que, por ejemplo, fíjate, repasando las notas antes de venir, repasando nuestros correos y todo, yo me acuerdo que tu primera idea fue... Es que a lo mejor ya ni te acuerdas, porque yo sé que tú estás en muchísimas cosas y yo hice una recopilación, y entonces digo, pues las primeras ideas que tú tenías eran, hay que hablar un poco de la neurosis colectiva que decías tú, que es como estamos todos de cada uno buscando sus maneras adictivas o no de sobrevivir en un mundo que está fatal y que es una sociedad que está muy... Bueno, que nos aporta mucha negatividad, que nos pone modelos muy esquizofrénicos en el sentido más popular de la palabra, ¿no? Contradictorios, incluso incompatibles, y me acuerdo que tú hablabas de eso, y yo, o sea, como que era tu interés personal, era, me parece súper interesante poder hablar de cómo, o sea, cómo estamos de locos, en el sentido de que tenemos que adaptarnos a un mundo que es loco. Entonces es el mundo el que está, y de alguna manera el individuo tiene que adaptarse a una serie de cosas tan contradictorias, ¿no?
Me acuerdo que hablabas de eso. Y sin embargo, claro, luego al meternos en el tal, pues ya había que ir focalizando, encontrar exactamente la realidad o la situación de esta enfermedad y de esta patología. Yo creo que otra de las cosas, bueno, hicimos a través de, porque sepáis un poco el trabajo, fue a través de encuentros, algo a través de correo, pero menos, pero sobre todo nos gustaba más hablar porque yo creo que es más... Sí, yo te iba dando las versiones. Él me iba dando versiones, las notas, o sea, la esto no puede ser, esto tiene que estar, yo llevaría esto más por aquí, ¿no? Sí, claro, y entonces yo decía aquí, uy, esto no lo haría, o esto... Bueno, por ejemplo, me acuerdo eso del la Tourette, que era siempre el que a mí más me preocupaba, encima es... Bueno, no vamos a hacer spoilers, ¿no? Hay un secreto en la película que sale al final, pues supongo que hay gente que no la ha visto, entonces no vamos a hacer spoiler, para que la veáis, porque además la vamos a poner el 16 de octubre en la Academia de Cine. Entonces ahora os he traído un tráiler para que os animéis a verla y tal, y bueno, después de esta conversación también ahí sacaremos más partido. Pero, ¿qué estaba diciendo? Bueno, que encima ese personaje en concreto me interesaba mucho y tal, y bueno, pues hubo que hacer concesiones, ¿no? Una de las cosas que, claro, los psicólogos siempre miramos es ¿cómo se definen los psicólogos? ¿Cómo se define la terapia? Revisando cuál era el motor, claro, ¿cuál es el agente terapéutico que sale en la obra? Es que no tiene sentido ninguno. O sea, es una especie de prevención de respuesta, una exposición con prevención de respuesta, que es la técnica tal, se intenta hacer, pero la hacen de una manera donde, venga, hazlo ahora, y como en un segundo la hace y claro, no le sale y ya está. Pues que esto tiene una sistematicidad, tiene que haber una psicoeducación previa, tiene que haber un trabajo psicológico, sistemático y con mucha con una información. Entonces, no es tan sencillo, ¿no? Yo creo que a veces esa es, por ejemplo, las cosas que en el cine a veces se generan, por eso decimos espejo y modelo de nuestra vida en la academia, ¿no? Porque a veces el propio cine genera cosas que no existen, ¿no? O sea, es verdad. Y entonces luego parece que forman parte de nuestra realidad en la cabeza porque las hemos visto, pero no existen en la realidad cotidiana. Entonces, como por ejemplo lo que hemos hablado muchas veces de que te acuerdas que te lo decía yo, la múltiple personalidad. Bueno, sí. Funciona como un gajo, puedes meterla en una de las primeras versiones yo quería que uno de los personajes tuviera múltiple personalidad, a ver, desde mi punto de vista completamente ajeno y desconociendo el tema. Es decir, solamente como juguete cómico. Claro. Y entonces que era un hombre que cada vez que pasaba por una puerta cambiaba de personalidad. Entonces, yo me partía de risa con las ideas. Que era como... porque es muy divertido. Era como este hombre iba contando que por Facebook había conocido a todos sus hermanos, o sea, que su padre había sido un comercial del círculo de lectores y había ido dejando hijos por todas partes. Entonces habían contactado por Facebook y habían coincidido todos en ese sitio porque en mi primera versión era como un hotel de montaña y tal. Entonces cada vez que cruzaba una puerta era un hermano distinto que contaba siempre lo mismo, pero era el mismo actor. Entonces él asumía como todas las personas. Era muy absurdo, pero era cachondo. Pero súper divertido. O sea, había lo que pasa es que eso fuera, no. Tiene que ser la obra. Es que él tiene un humor muy, muy característico suyo. Yo que a medida que he ido viendo tal, creo que lo que pasa es que eso se te va... recuerdo que tú me dijiste, claro, la múltiple personalidad no existe. Es una cosa del cine, es que la ha inventado el cine. O sea, la vamos pasando de unos a otros, pero a ver, que hay procesos disociativos, hay otras cosas que nosotros conocemos, ¿no? Pero esto que se ha hablado de ahora hago y hago otra cosa, y soy otra persona, eso no, eso lo inventa el cine. Pero que puede funcionar, o sea, puede ser divertido, si es que la realidad, es lo que decimos, una cosa es la ficción y otra cosa es la realidad, ¿no? Porque a un nivel más pequeño es un poco lo que tú comentabas de Eres. Todos tenemos eso un poco. Claro. Es decir, tenemos muchas personalidades que, dependiendo de dónde estemos y con quién nos tenemos roles diferentes donde claro, interpretamos distintos roles, por eso luego lo del corto Eres. Luego claro, cada uno te pone la etiqueta y te pone la etiqueta según su experiencia contigo, claro, y puede ser completamente contradictoria. Claro. ¿No? Puedo hablar con alguien puede describirme a mí, cercano a mí, describe de una forma completamente diferente a cómo me describiría mi madre, porque somos un abanico, bueno, vosotros lo sabéis de sobra, claro, abanico muy complejo y muy grande, ¿no? Entonces en esas contradicciones está también de alguna manera la gracia, ¿no? Yo creo que, pero bueno, sí que es verdad que ahí a nivel terapéutico se mezclaba pues un poco esa idea que seguramente Baffi, que yo leí algo sobre él, a ver, porque Laurent Baffi es el escritor de la obra de teatro, entonces yo pensé a ver si sabía, no le he encontrado nada de si sabía quién le había dado información sobre los TOC ni nada, pero sí que él decía, yo he hecho esta película y si hubiera hecho una conferencia sobre el TOC nadie habría venido, pero esto ha llenado las salas. Bueno, pues al final han buscado
el elemento cómico para dar a conocer una cosa, bien o mejor o peor contada en función de cada director, pero quiero decir, se coge esa idea, por ejemplo, de es enfrentarte al problema, y ahí pues se reduce, ¿no? Es normal, también la película tiene que reducir, no contamos toda la cotidianidad, pero sí que es verdad que no es eso tampoco. Luego al final era la maniobra distractora, ¿te acuerdas? Le dimos muchas vueltas, sobre todo, yo no sé si te acuerdas, si tú te estabas muy... pero ¿cuál es el agente, sabes? Como ¿cuál era el agente terapéutico al final? Y entonces fue cuando llegamos a esa conclusión de, en el fondo, si queremos respetar algo de la obra, solo podemos llegar a decir que lo que les ha pasado es que han hecho un grupo de amigos, que se han sentido menos solos, se han reconocido los unos en los otros y que de alguna forma han podido tener una pequeña esperanza. Yo solamente puedo un inicio, una esperanza para que realmente la verdadera solución se dé más adelante. Pero hemos quitado su soledad, hemos liberado el secreto, bueno, eso tiene una parte terapéutica. Porque decíamos, la idea como de Buffy era, y la que de alguna manera tú me habías dicho, es, a mí lo que me han contado es que el TOC, cuando se distrae, esa persona se distrae de esto, es capaz de no repetir la compulsión. Y claro, eso hasta cierto punto. O sea, no es del todo así. Es un poco de hecho, como la conclusión, que es lo que dice, si no estás tan pendiente de ti mismo y vas a ayudar a otro, de repente te das cuenta que lo que estabas repitiendo no tiene tanta importancia. Entonces, esa toma de conciencia hace que digas, coño, si es que realmente, ¿por qué lo hago, no? Que veas lo importante que es otras cosas de la vida que te estás perdiendo por un ritual en fin, eso sí que hay una parte ahí terapéutica. Y yo creo que es un poco como basado, probablemente Buffy oiría algo de la terapia estratégica esta, de la distracción como método para tal, y ahí pues cogió de nuevo también esa idea, con lo cual hay una mezcolanza de posibilidades terapéuticas que él mezcló, que ninguna de ellas es del todo adecuada. Entonces, por eso, quizá la película fue más, y ahí sí que nos pusimos de acuerdo. Dije, Vicente, me ha gustado mucho la última versión, porque sí que al final lo dejas más en que no es una sola sesión en la que se resuelve, el problema no está resuelto, los tíos van a tener otra vez rituales, pero se han conocido, han hecho un grupo, han podido de alguna manera identificarse los unos con los otros, y ya esa es una primera parte. No podemos contar más, respetando, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí hubo muchas... Yo te veía a ti muy agobiado, porque hay otra cosa de los directores. Bueno, sabéis que una cosa es el guión, además de Vicente no solo lo guionizó, sino que también fue el director de actores, que es otra rama diferente, ¿no? Que también requiere de mucha psicología. Y de mucha negociación y de mucha conciliación. Sí, porque con todos los actores. Yo muchas veces, por esto que hablaba de los distintos tipos de ficción, también pasa mucho cuando trabajando con los actores, es decir, cuando estás con un guión, yo siempre digo, lo que están diciendo no tiene nada que ver con lo que están pensando. Y muchas veces se ve que cuando yo digo que es ir a favor del texto, está escrito, estoy muy contento, te quiero mucho, entonces los actores siempre tienden como a subrayar eso. Y a mí siempre me gusta ir como a lo contrario. Es decir, yo digo, aquí hay varias carreteras. Por un lado, la carretera de lo que piensas va para aquí, la carretera de lo que dices va para allá, la carretera de lo que sientes va para allá. Y yo digo, mirar a Meryl Streep y es un ejemplo, porque ella es un circo de 3 pistas donde ves que, yo no sé si ella trabaja así, eso es algo que yo deduzco observándola, ¿no? Y luego digo Meryl Streep como paradigma de las grandes actrices, ¿no? Es decir, están los actores que van en una sola dirección todo. Es decir, es que, bueno, no quiero decir nombres, pero es muy obvio cuando observas los trabajos, ¿no? Cuando pongo toda mi artillería en lo que siente el personaje, lo que quiere, lo que dice, y todo va para allá. Cuando si observas la realidad, no hacemos eso. No, a lo mejor las cosas más graves las decimos quitándole hierro y siempre pasa esto, ¿no? Que los actores tienden a sobreexplicarlo todo. Y yo siempre les digo, ya está escrito y para otro lado, no le des importancia. Y a veces eso les genera mucha esquizofrenia, porque muchas veces con la historia de las escuelas, del objetivo, claro, de repente, claro, es que mi personaje quiere esto. Digo, pero no tiene que estar en todos los momentos subrayando lo que quieres, no tienes que hacerlo obvio. A lo mejor tú puedes decir que estoy súper contento de estar aquí, estoy contentísimo, y en el fondo estás súper agobiado, pero de repente, es que claro, dice que no sé qué, digo, pero no, es decir, vamos a profundizar, que al fin y al cabo eso es psicología, ¿no? Y eso es lo que yo veo que muchas veces falta en muchos trabajos, ¿no? Es decir, si hablan como americanos y traducidos al castellano y encima va todo en una sola dirección, es cuando ya es estereotipo o falta complejidad, ¿no? Es decir, a mí me encanta poner cosas de Meryl Streep. Hay veces que está pasadísima y no me gusta, pero hay veces que está magistral, precisamente porque dices, puedes analizar lo que está haciendo. Está haciendo una cosa, pero está pensando otra, y se nota está diciendo otra.
Y es como un circo de 3 pistas, ¿no? Y yo siempre les digo, circo de 3 pistas. Ahora te voy a abrir otra pista más. Ahora estoy grabando una serie y ayer tuvimos una escena, es decir, el diálogo no decía absolutamente nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has llorado? Sí, no, tal. Y yo decía, vamos a abrir las pistas. Ahora circo de 3 pistas. Y ahora esto que estás diciendo no es porque no sé qué. Y a los actores, si entran al trapo y no te discuten, sí. Es como genial, porque ellos de repente dicen, no sé lo que he hecho, digo, y luego lo ven y dicen, qué bueno, porque se ven como más... Claro. Como que, esa complejidad que tenemos todos, claro. Es decir, es para ahondar más y para que el trabajo sea más atractivo, ¿no? Claro. Más inquietante y no sea tan obvio, ¿no? Quitar obviedad. Nos decía David Pulido el año pasado que vino, que sabéis que ganó el Goya, que escribió el guión junto a Raúl Arévalo de Tarde para la ira, que ganó el Goya. Es una película... Yo decía, bueno, si David Pulido lo ha hecho, que es una película súper violenta y es psicólogo, tampoco yo, ¿no? Porque no me ayudó un poco a decir, bueno, yo también me identifico con que... No, porque al final hacemos cosas que no tienen nada que ver con nuestro trabajo clínico, ¿no? Porque es otra historia. Pero me hacía mucha gracia porque él decía que él fue al rodaje también, porque tuvieron no sé por qué la oportunidad de estar los guionistas ahí, que él solo había trabajado en el guión, y entonces decía que claro, que eso es una jaula de grillos de alguna manera, que todo el estrés de un rodaje, los actores con sus peculiaridades, cada uno sus personalidades, tal, y como le llamaban a veces para decirle, oye, ven aquí, David, a ver, el psicólogo, aquí, no, como un poco decía, es que te cogen de terapeuta también un poco de, vete a hablar con este que está ahora mismo rayado, que no sé qué. Bueno, en fin. Entonces, mira, en concreto, esa parte película, me hace Tarde para la ira, es decir, es género, pero los personajes son, es decir, no hablan como si fueran son fácilmente reconocibles y por eso mola. Pero luego se hacen otras que es género aquí y de repente esos personajes no existen, ¿dónde están? ¿Sabes? Y esa en concreto tenía, es decir, se desprendía todo eso, ¿no? Sí. Pues bueno, pues más o menos esto es, no sé cómo vamos de hora, para que no vayamos muy, no sé si queréis abrimos un poquito el turno de preguntas, vamos a poner el tráiler para que veáis un poco el tráiler que se hizo y os animamos a que vengáis el 16. Bueno, se abre un poco si tenéis por favor, podéis ir a por el micrófono. Ah, vale, pues lo pasáis a las... Ya, no. Acércalo, por favor, es que está grabándose, si no te oyen. Nada, solo matizarte que en la pista son 4, no 3. Te falta la acción. Puede estar pensando una cosa... Y lo que hace. Pero ¿qué hace, no? Ah, no, claro, sí, podemos abrir mucho más. Claro, o sea, lo que hace, lo que dice, lo que siente, lo que se calla. Es que, ¿sabes? Claro. Que puede ser mucho más... Claro. Que puede estar, fíjate que contento. No, te quiero mucho y estar ahogándole, ¿no? Claro. Sí, claro. Esas contradicciones son lo interesante, ¿no? Sí. Lo dices mucho tú, que te interesa mucho esa... Claro, además, el te quiero mucho yo siempre lo pongo de ejemplo porque es, Leo te quiero, y entonces es, te quiero. Y yo digo, pero a ver, eso no lo decimos nunca así. Siempre dices, te quiero, o haces, o escapas la mirada, o lo haces tal, es decir, ¿no? Siempre es ese el ejemplo, ¿no? Yo digo, te quiero, nunca decimos, ¡pum!, toda la artillería, sino al contrario, divídelo. Y nada, solo quería comentarte además que yo soy estudiante de la ESACIL de Valladolid y esta película la ha visto mucha gente, ¿no? Es como, yo creo que es porque es de teatro, ¿no? La escuela es de teatro, ¿no? Y entonces... la visión, yo no la he llegado a ver, pero la opinión que tienen en la ESACIL es que la obra de teatro era mejor. No sé por qué, o sea, porque no soy capaz de juzgar, porque no he visto la película, ¿no? Pero según te estaba oyendo, me estoy dando cuenta de que puede ser una opinión sesgada precisamente porque es más escuela de teatro, ¿no? Y además porque probablemente no se tuvo en cuenta en la obra de teatro esos puntos, ¿no? Que son necesarios a efectos de llevar a una realidad más exacta, ¿no? Es decir, bueno, es que el TOC tiene sus variables, sus limitaciones, ¿no? Y puede ser que, estoy reflexionando, que eso puede haber limitado, ¿no? el efecto, vamos a decir, comedia, ¿no? O sea, pero a la vez puede haberlo mejorado, ¿no?
para llevarlo a una realidad más concreta, más exacta. Claro, es que una de las cosas que era... Claro, es que la gente se reía más en la obra de teatro que en la película. Y digo, claro, yo creo... Pero porque en la obra de teatro es teatro malurrio. Pues claro, porque no sé qué, no sé cuánto. Y todo, ja, 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 ja. O sea, y es todos completamente... así. Y claro, y entonces la sensación que se percibe es como, ¿cómo me he reído? Pero son lenguajes completamente distintos. Esta obra es... Y yo cuando la vi dije, esto no es adaptable al cine. Es como si me dijeran, celeste no es un color en cine. Y es como, ¿y cómo hago esto? Y por eso el camino que se llevó, decir, claro, el espectador tal dice, me reí más con la obra. Digo, pues seguro, pero vamos, no. Entonces yo creo que te ha perjudicado o ha perjudicado a la película la psicología. que haya habido antes una obra de teatro. Claro. Sí. Porque yo creo que si hubiera sido al revés, el éxito de la obra. Si hubiera sido al revés, probablemente hubiera tenido, o sea, le hubiera beneficiado a la película en sí, ¿no? Creo, ¿no? Sí, como no que para el que no vio la obra, de repente era no como, uy, qué bonita, o qué elegante, porque es más elegante que zafia. Yo por lo menos la pretensión que siempre tuve es humanizar a esos personajes, porque es que si no los humanizas, a mí me rechina desde el primer momento hasta el último. Ya es bastante caricaturesco, ya está. Si no haces algo más, yo creo que ahí Vicente lo ha hecho. Y yo cuando he leído críticas, todas las que he encontrado por ahí, digo, a ver qué dicen, porque de todo aprendes, es que realmente yo creo que de eso se trata, ¿no? Y al final en muchas críticas eran relacionadas con eso que dices tú, pues mejor la obra, pues no sé qué, y otras, y yo he leído, o sea, por lo que he encontrado, muchas más que decían, la verdad es que la película es mucho más amable con el toque, es más profunda, humaniza más a los personajes, es de agradecer que tal, como mucho las críticas que he leído más es que puede ser muy teatral, porque realmente el origen es teatral. Vicente siempre quería sacar de la consulta a los personajes, hacerlo en un centro, no sé qué y tal, ha intentado combinar la vida de ellos con la consulta, porque todo ocurre en el teatro, en la consulta, entonces... Y para eso, a nivel de director, es que no hay fue un regalazo, porque a un director de cine rodar una película en un espacio o sea, para mí como ejercicio fue genial, porque rodamos en un chalet y entonces porque la obra de teatro son 6 sillas a público y luego la película es más compleja, muy compleja de puesta en escena, 6 personajes todo el rato en escena, pero ahora estamos en esta sala, luego vamos a la otra, luego vamos aquí, luego y el que no conoce yo creo que no, aunque pueden haber millones de opiniones, pero que no es esclava del origen teatral, aunque todo suceda en una casa, ¿no? Entonces yo en eso estoy muy, muy contento, porque me lo tomé como un ejercicio de estilo, ¿no? Sí, y luego darle este rollo película Blake Edwards de los años 60. Es decir, que yo era como, tengo que coger bazas para hacer lo mío y que sea como más irónica que zafia, ¿no? Claro, más elegante, más con este rollo retro que tiene. Sí. Bueno, en fin, ahí está. Luego claro, cada lo que decimos siempre, ¿no? Luego cada espectador también pone de su cosecha a la hora en el momento que la ve, cómo se identifica o no con los personajes. Y en fin, que luego cada espectador también es libre de poner su parte de su personalidad, su psique en lo que está viendo. Entonces habrá gente a quien le guste, a gente que no, y ya está, tiene que haber de todo. Bueno, es que yo me llamo Chelo. Buenos días. Bueno, yo es que creo que el teatro es una cosa y el cine es otra. Es que no tiene nada que ver que veas a una persona que estás casi escuchando su respiración y el cine, que es como más frío, ¿no? Es decir, es más difícil hacer reír a través de algo que tenga que ver con cine que con teatro. Luego el público del teatro es totalmente diferente al público del cine. Es otra historia diferente, y luego dentro del teatro hay personas que van más a lo cómico, a lo fácil, y otros que buscan algo más de culto. Todo es válido. Entonces, hacer ese tipo de comparaciones, pues la verdad, para mí personalmente no tiene ningún sentido en lo que es el teatro y cine, y luego ya aparte lo que es la psicología. A mí me gustó mucho hace años la película Mejor Imposible de Jack Nicholson, que creo que es una película fantástica, que también, y quizás a lo mejor llega más porque es un personaje solo. Cuando hay muchos personajes quizás sea más complicado. Es mi opinión. Sí, claro. Pero, por ejemplo, esto que dices tú de la diferencia entre el cine y el teatro, tú filmas la obra tal cual y luego la proyectas. Es como cuando ves un reportaje sobre una obra de teatro filmada y lo ves y dices, uy, qué raro. Sin embargo, luego tú lo percibes en la sala y te lo comes de otra manera.
Es decir, que la exigencia hacia los actores es muy distinta. Entonces, una cosa es hacerlo para un auditorio que para una cámara. Es que no tiene nada que ver. Se percibe, porque hay cosas que ves y de repente dices... pero solo por el hecho de estar filmado, cuando ves reportajes de obras de teatro, dices que qué mal están. Sí. Sin embargo, luego lo ves en persona y no lo percibes igual. Entonces, es que es todo de energía. Menos energía, es que son lenguajes muy diferentes. La última ya, porque creo que... Sí. Vale. Bueno, hola, buenos días. A mí me parece muy interesante lo que has mencionado del cortoterapia, que no lo conocía del todo. Entonces has dicho de una de las ventajas de los cortos, ¿no? De el pequeño metraje para usarlo en sesión, ¿no? Pero a Vicente yo también le diría, yo creo una de las ventajas que tienen los cortometrajes también es que ahí los directores son más libres, ¿no? Porque claro, no tienen todos los hándicaps que has estado contando, que tienen de producción, de un producto que es muy caro, ¿no? Entonces sí, como ensayo y como un lugar donde los directores podéis, ¿no? Realmente trabajar como queréis, ¿no? Entonces, no sé si querías comentar algo al respecto. Sí, no, que yo cuando hacía cortos tenía mucha más libertad y todo surgía de una forma más espontánea, y con los largos pues es más complicado encontrar una voz por todo lo que es. Y yo es que quiero que eso forma parte de mi cosa. Yo soy poco batallador, entonces es como, bueno, pues nada. ¿Sabes? Quiere decir que tiene que ser así, que tiene que no sé qué, y de repente digo, a lo mejor hace años tal, pero ahora me tomo las cosas de otra forma. Entonces es como, pues nada. Como que, no sé, es una actitud más zen, no sé. Pero bueno, es complicado. Sí, pero seguro, claro, que estás más tú en tus cortos que en esto, porque aquí hay un montón de opiniones y de... Claro, eso es bueno. Pero en el vídeo no, nos obligan, nos dicen que cojamos el micro. Espera un segundo. Y ya es la última de verdad, porque no, si no vamos mal con todos los ponentes. Sí. No, a ver, habla. No está encendido. Hola, ahora sí. Que yo estoy viendo la película ahora esta semana y me ha gustado mucho. No he visto la obra de teatro, pero cuando la estaba viendo había momentos que decía, este detalle seguro que se lo ha dicho Ana, porque es imposible que lo sepan, ¿no? Pero bueno, lo que quería saber era si en la obra de teatro termina igual, es decir, la posición del psicólogo. No quiero descifrarlo, o sea, porque claro, yo lo estaba viendo y digo, qué bonito, bien, y me encanta la idea de que sea el principio de un cambio, que no sea un cambio drástico. Pero claro, cuando el final, digo, como psicólogo dices, menos mal. Algo está haciendo, ¿no? Porque si no te quedarías como diciendo, bueno, resuelven y ya está. No sé si me entendéis que la haya visto, ¿no? Sí, yo creo que la obra deja muchos interrogantes, ¿no? No sé si te acuerdas cómo terminaba, pero es un poco... Sí, pero más o menos es lo mismo. Es el gag último y ya está. Tampoco nos explican más. Vuelve. Cuando lo intentas pensar o ver qué puede haber aquí... yo prefiero cuando vuelve el psicólogo. Sí, ya entiendo. Por eso digo que sí, en la obra de teatro vuelve y se encuentra con la enfermera y es donde se desvela todo. Eso. Igual, ¿no? Bueno, sí. Pero por ejemplo, eso es algo muy importante. En la obra de teatro se iban y entonces no pagan. Claro. Entonces, ¿para qué organizan eso? ¿Sabes? Que hay muchas cosas que... Sí. Y entonces yo de repente, pues, vamos a meter que es un filántropo, que tiene Tourette, entonces hace su propio grupo de apoyo, pero por filantropía, porque había que justificar de alguna manera, porque se iban todos sin pagar, y se hacía, y luego se hablaba de otro grupo que iba a empezar y tal. Y dices, ¿y dónde está? ¿Y de qué come este señor? ¿Sabes? Y organiza estos engaños. El problema del psicólogo no está en la obra de teatro. ¿Cómo? Sí. El problema del psicólogo. Sí. Ah. Sí, es lo mismo. Es lo mismo, en ese sentido lo mismo. Es psiquiatra. Eso es otra, claro. Yo que fuera psicólogo. Claro, en la obra es psiquiatra, es médico, hablan del doctor, no sé qué. Y yo no sé si te acuerdas. Será porque te hace mucho más. Te dije, no, psicólogo, que esto vale. es, y tú le pusiste Mentium y tal, el centro. Sí, entonces, digo, hombre, los psicólogos trabajamos con esto y no solamente el médico, entonces digo, bueno, pues que haya también la figura del psicólogo un poco. Que está ahí hay mensajes. Que será porque la obra conócete a ti mismo o quién soy. Hay claro sí. Luego también sale un poco el coach, ¿no? El coach también, que es un poco también. O sea, todos los elementos estos que hay también ahora mismo actuales, que tú ahí tienes un gran sentido del humor, yo creo que
A ver, a mí es que me gusta la comicidad cuando es así muy, muy exagerada, porque me parece que es muy reflexiva, que al final cuando tú, no sé, en fin, yo por ejemplo con los me acordaba mucho de, por ejemplo, la serie esta de Aquí no hay quien viva, o de todas estas de tal, ha tenido muchísimas críticas, es muy o sea, muy cutre en ese sentido, de todos los personajes allá lo bestia y tal, pero a mí me parece que todos ya entendemos, o sea, el que la ha visto dice, tú que eres como el rancio y sabes qué tipo de personaje espantoso es, porque llevado al extremo, tan extremo, es que es maravilloso, porque te hace, aunque tú no te gusta porque digas qué zafio en ese sentido, ¿no? Qué burdo, qué tal, qué cual, pero a mí, por ejemplo, me parece que es una manera de llegar fantástica para descubrir cómo realmente, si siguiéramos, nadie probablemente es tan así, pero es una representación maravillosa. ¿Ves? Pero esa serie, que con todos esos prejuicios que se puede tener, sí, que es verdad, sí que observa la realidad, y para mí son herederos de Berlanga y de Valle Inclán. Es decir, a mí me parecen cojonudos los guionistas de esa serie. Lo que pasa que se tiene mucho prejuicio por todo lo que es, por lo cutre y tal, pero hay una profundidad a veces que a mí me parece buenísima. Sí. Yo soy muy fan. Si desde debajo de, si te gusta el humor ahí negro un poco, pero bueno, eso ya para gustos, que cada uno, hay gente que le gusta más, que está contado más de forma dramática, yo creo que los psicólogos en general, pero fíjate que yo creo que los psicólogos, como vemos el drama real, igual nos gusta más luego la comedia, precisamente para poder mostrar otro rol, ¿no? Como yo decía de los directores, que a veces yo creo que tú eres un tío bastante serio en la vida cotidiana, hablamos en serio, no estamos todo el rato diciendo tonterías, ¿no? Sin embargo, luego tienes una comicidad que la pones y a veces es eso, sacar otro rol en otro sitio, ¿no? Yo creo que eso todos lo hacemos, y los directores, a mí me llama mucho la atención, siempre lo digo, que hay como esa diferencia entre cómo les oyes hablar en las entrevistas personales. Los humoristas normalmente son muy serios, es una generalización probablemente, pero y luego los que son más divertidos y tal hacen unos dramones, ¿sabes? Que a lo mejor, lo que decía, ponía el ejemplo de Haneke, que es como unos dramas, o sea, muy profundo y tal, y luego a lo mejor en las entrevistas es bastante cachondo, y a lo mejor hablas con, yo qué sé, ¿no? O Paco León, por ejemplo, que tiene esta vis cómica y tal y cual, y luego el tío es bastante serio en su, ¿no? Que tampoco... Sí. Bueno, en fin, no sé, una apreciación ahí también psicológica sobre nuestros roles diversos. Pero una cosa que me ha venido cuando, en mi corto, Heterosexuales y Casados, que os recomiendo que lo veáis, es muy bueno, era muy divertido, porque estaba el psicólogo tratando a la pareja, bueno, tal cual, y de repente así lo veíamos a él discutiendo con su novio en casa, por cosas de la tele, ¿no? Pues normal, era lo divertido, esas contradicciones, que de repente como que todos estaban en el mismo follón, ¿no? Él tratando de guiar a unos, pero luego él en su casa con la movida. O sea, que todos estamos en lo mismo, compartimos mundo, espacio y problemas, ¿no? Bueno, os pongo el tráiler y ya terminamos, porque si no, le quitamos el tiempo a Antonio. Te chupo la concha. Disculpe. Sí. ¿Ha dicho algo? Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Hija de puta! Le oigo. ¡Barra! ¡Barra, yo no! Los ha citado a todos a la misma hora. El doctor, para lo que sea, ¿ha llegado ya? No. Parece que nos toca esperar. Habrá traído unas cartitas para echar una partida, ¿no? La gente cada vez está más Desorientada. Me persiguen. ¿Quién? Las líneas. ¿No tendrás por ahí un bactericida, no? ¿Fungicida? ¿Yo qué es lo que soy? Un aritmomaníaco. O sea, que lo mío tiene nombre y todo. Yo estaba convencida de que eras un cretino. ¿Estamos locos? Sí. Digo no. A veces creo que puede ser muy mala. Como si otra persona viviera dentro de mí. O dos, o tres. ¿Usted sabe cuántos espermatozoides suelta un hombre en cada eyaculación? ¡Qué horror! No sé ustedes, pero yo me estoy empezando a sentir algo incómoda. ¡Me subo! Un menudo circo estamos montando aquí. Bueno, pues nada, que si queréis verla el 16 de octubre vamos a ponerla en la Academia de Cine, y vendrán, además de Vicente, algunos actores, y hablaremos más ya de la película en un foro menos profesional, más abierto a todo, lo que vaya surgiendo con el público. Y vendrán, en principio iba a venir Alessandra, que la teníamos anunciada, pero me están diciendo que le ha surgido un rodaje. A ver si podemos sustituirla por alguien más, pero bueno, vendrán seguramente un actor o dos y Vicente, ¿vale? Así que os invitamos. Ya sabéis que ahí es un poco complicado coger las entradas y eso, pero ¿vale? 16 de octubre en la Academia de Cine. Y nada, que gracias a todos, y sobre todo a Vicente por el apoyo y por la oportunidad,
No, si yo siempre que vengo me encanta. Y nos lo pasamos pipa y claro. habrá más cositas que hacer. Y damos el paso a la siguiente mesa.